poco se va conformando el nuevo gabinete del presidente electo José Raúl Mulino. Si bien ya se conoce más del 80% de los miembros que le van a acompañar en este equipo de trabajo, hay una cartera muy importante y sensitiva, en la cual las miradas se voltean para conocer quién será la persona que va a asumir las riendas de este importantísimo ministerio, el Ministerio de Educación. Hay muchos retos: escuelas en mal estado, alto índice de estudiantes reprobados, docentes sin nombramiento, deserción escolar, métodos de enseñanza, entre otros. Quiero dar la bienvenida en estudio ya al doctor Miguel Ángel Cañizales, ex ministro de Educación, docente universitario, presidente de Trincas, que es un centro de pensamiento con nosotros. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, hay muchos temas y las transiciones son importantísimas. O sea, entre más uno nombra a la persona, hay un lapso de 2 meses para empezar a uno empaparse en el cargo. En esta vuelta de educación que es sensitiva, no conocemos todavía quién va a ser y el tiempo se acorta. Doctor, quiero empezar por ahí. Muy bien, sí. El perfil del que va a dirigir el Ministerio de Educación debe ser una persona con experiencia, una persona con tolerancia, que sepa mediar y con conocimiento sobre lo que es el Ministerio de Educación. Yo creo que el nuevo presidente está seleccionando muy bien a sus candidatos y estoy seguro que se va a seleccionar una persona que pueda salir adelante la educación de este país. A ver, ¿tiene que ser por fuerza un docente, doctor? Eso no está estipulado en la ley, pero los docentes y los gremios solicitan siempre que sea un docente o alguien con experiencia en la docencia. Las lógicas indican que, bueno, de repente con capacidad de, por lo menos, en docencia superior o estar al frente, o estar al frente de un salón de clases para medir el tema educativo también. Claro, porque las leyes son diferentes. Por ejemplo, una cosa está normado el código administrativo cuando usted trabaja en la administración pública y otra cosa es el código laboral cuando usted viene de la empresa privada. Entonces ambos conceptos son importantes en el momento de implementar el sistema educativo. ¿Cómo puede un ministro de turno negociar con, aquí me dieron el reporte, me lo dieron hace una semana, 25 gremios educativos? Sí, miren, hay muchos gremios. No todos están legalmente constituidos. Una de las tareas principales que va a tener el nuevo ministro es que tiene que trabajar con los gremios que estén constituidos legalmente y los que no están, ayudarlos a que se puedan constituir, porque ese es un tema delicado cuando se está trabajando con tema de Estado y no está la formalidad. Pero es que todos quieren estar en la mesa, todos quieren opinar y obviamente hay, y esto lo digo yo, y Carrey, hay dirigencias, hay ciertas dirigencias, no son todas, que van a estar viendo, o sea, por lo suyo, velando por lo suyo personal. Y no en aras del tema educativo. Sí, lo que sucede es que no podemos hacer cambio en el sistema educativo si no participan los gremios docentes. Ellos deben estar participando de una manera activa y el nuevo gobierno debe convocar a una reunión en que ellos participen para poder solucionar los problemas. Solo no lo vamos a poder hacer nunca. Necesitamos el apoyo de los gremios, necesitamos el apoyo de los directores de centros escolares y de la sociedad civil. El tema de educación no es un tema del Ministerio de Educación, es un tema de la sociedad y eso está demostrado que ya llegó el momento de unir todas las fuerzas vivas de este país para lograr cambios en nuestro sistema. Pero siempre se observa, doctor, como un pulseo. Sí. Como que yo soy el ministro, por favor, vengan a dar clases, padres de familia, manden a sus hijos. No hay porque hay huelga y decretemos huelga. Siempre se va a ver así. Sí, por eso es que estoy sugiriendo que los principales desafíos que va a tener el nuevo ministro y el nuevo gobierno va a ser elevar la educación a tema de Estado. Ese es un tema que tenemos que hacer ya de manera urgente. El otro tema es que hay que declarar como emergencia nacional el tema de la educación. ¿Por qué? Porque la educación es un tema que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Tiene que ver con la competitividad del país, tiene que ver con un problema de seguridad nacional. Los estudiantes que desertan o abandonan o que hay exclusión educativa, los estudios demuestran que son estudiantes que no han terminado dentro del sistema escolar y están dentro del crimen organizado algunos. Por eso es importante que se debe considerar el tema de la educación como política pública de Estado. Y hay que consolidar el COPEME con sus 37 líneas de acción y los 241. ¿Por qué? Porque COPEME ya es un esfuerzo que se ha realizado por muchos años y llegó el momento de cambiar. Y para cambiar hay que crear un nuevo modelo educativo. Y ese modelo educativo debe tener una reforma educativa de sexta generación. Pero usted sabe desde cuándo yo he escuchado cambiar el modelo educativo, cambiar la currícula, el pensum. Y siempre nos vamos así, doctor. Bueno, llegó el momento que hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, vamos a vivir las consecuencias que ya empezamos a vivir en Panamá.
Y es muy triste que se le dé prioridad a otras cosas y el sistema educativo sigue estando igual. A ver, el problema del sistema educativo panameño es falta de recursos. Hubo una lucha del 7% del Producto Interno Bruto. O sea, logramos los recursos. ¿Es recursos? Mire, la calidad no se demuestra con dinero. La calidad educativa se demuestra, por ejemplo, este gobierno hizo algo interesante. Después de 20 años que nosotros propusimos crear un instituto de perfeccionamiento y bienestar docente. Se hizo una ley, se sancionó, se nombró a honorem creo que al doctor Stanley Mouché, un hombre destacado en el campo de la educación superior. Sin embargo, no ha empezado. Entonces, si lo más importante del sistema educativo y el techo es el docente, ¿cómo es posible que a esta altura no tengamos todavía algo que ya está? Inclusive hasta se destinó 1.3, creo que era el del presupuesto. Está ahí, nadie sabe nada. ¿Dónde está eso? Está en un despacho. Cuando ya es algo que se habló y todo el mundo lo felicitó porque se requiere tener un instituto de perfeccionamiento docente. Nosotros fuimos a Singapur 3 veces hace como 20 años y eso fueron una de las cosas que se recomendó. Bueno, después de 20 años se está haciendo y creo que lo que se quiere hacer es bien, pero cuando el procedimiento, la burocracia, no es posible que en Panamá sigamos teniendo ese tipo de problemas para un tema tan urgente como es la educación. A ver, ¿eso tocaría también los métodos de enseñanza? Claro, el tema es que nosotros tenemos que tener una educación 5, pero hay escuelas que mantienen una educación 1 y le voy a explicar la diferencia que es. La educación 1 es cuando el profesor asiste al estudiante y le enseña. La educación es 2 cuando el estudiante aprende del profesor y el profesor aprende del estudiante. Y la educación 3 es cuando el profesor aprende del estudiante aprende del profesor y el estudiante aprende del estudiante. O sea que son modelos que ya han cambiado y nosotros necesitamos entrar a hacer una reforma integral en los métodos didácticos utilizando el enfoque socioformativo, donde utilicemos el pensamiento complejo, donde el currículo se pueda limitar más la asignatura, demasiadas asignaturas, y donde podamos medir la calidad de la educación a través de los aprendizajes. Miren toda la metodología que usted ha expresado. O sea, el tema educativo es un hecho correlativo, o sea, de ir aprendiendo en diferentes factores. Pero aquí todavía tenemos problemas de nombramientos de profesores, de pago de los viáticos a de difícil acceso. Bueno, esas son las cosas que no pueden pasar y en 2 años consecutivos hemos tenido que aplazar el inicio de clases del calendario académico. Se han tenido que hacer de manera escalonada, fuera de los problemas que tuvimos con la pandemia. Entonces Panamá ya no resiste y ya no aguanta. Y de hecho en la prueba PISA eso ha demostrado nuestra deficiencia a nivel internacional. Tenemos que tomar de una manera más seria el tema de la educación y sacar la parte política y empezar a trabajar en beneficio de toda una nación. Es que voy a ese punto. ¿Es un ente netamente politizado, el Meduca? Sí, muy politizado. Y uno de los temas que hay que resolver en este gobierno es, nosotros tuvimos la oportunidad de automatizar las funciones vitales de los nombramientos, demoraban 8 meses. A través de un sistema se pudo lograr que se hiciera en pocos días. Bueno, ahora el gran desafío es que esa terna, cuando se seleccionan los 3 mejores, que el sistema seleccione quién va a ser, que no quede en manos del ministro para evitar las manos políticas. Pero supuestamente eso se había digitalizado, para evitar casualmente la discrecionalidad y que, bueno, este es mi amigo y... Pero esta parte no se ha resuelto todavía. Quiero ir, doctor Cañizales, con Giovanni Guevara, para entender un poquito también la dinámica y ayudarnos un poquito con esa radiografía de los centros educativos, tanto públicos como privados. Giovanni, contigo. Así es, gracias, Icar. Datos interesantes para que lo pongamos en contexto definitivamente. Vamos a empezar con esa estadística de las escuelas oficiales y particulares en todo el país. Estamos hablando de 993.943 alumnos matriculados a nivel nacional en ambos sectores. Y son más de 48.000 docentes de forma permanente. Estamos hablando de eso. Pero bien, conozcamos también ahora cuáles son esas materias que más le genera preocupación a los acudientes porque sus niños están saliendo mal, están saliendo deficientes. Y hablamos de matemáticas, también español, química, física, ciencias, inglés. Y esto obviamente se evidencia en esas pruebas de conocimiento en la cual todavía nuestros chicos no salen del todo bien. Icar, voy contigo. Me acuerdo yo de la metodología, doctor Cañizales, de que bueno, yo te doy esto, te enseño y después te pongo un examen, califico y llega uno al salón y que, profesora, apúrese que se me olvida.
Todavía estamos en eso. No, es que el enfoque memorístico todavía está predominando cuando son enfoques del siglo pasado. Pareciera que hace 1000 años un docente le daba clase a una serie de estudiantes, después de 1000 años seguimos copiando el mismo modelo. Por eso le digo que hay un cambio, debemos hacer una educación tipo 5. Necesitamos aumentar la cobertura. Ese es uno de los grandes desafíos. No solamente es aumentar la cobertura, es aumentar la cobertura, pero con calidad. Por ejemplo, nosotros en preescolar tenemos un 66% de cobertura. Y usted dice, bueno, no estamos tan mal. Claro que estamos mal, porque si nosotros hablamos de los niños de 4 años, nada más hay un 38% de cobertura, cuando son las etapas más importantes del desarrollo neurológico de un niño. Por ejemplo, en primaria, estamos bien, hemos logrado casi el 100% de cobertura, pero la discusión no es la cobertura en primaria, es la calidad de la enseñanza, la metodología, la permanencia, cómo hacemos para que nuestros estudiantes permanezcan en el sistema escolar. A ver, y planes y programas para mantenerlos en las aulas. Porque a mí me ha tocado aquí con Castalia, me acuerdo, padres que dicen, estoy en una disyuntiva. Sí. O mando a mi hijo al centro educativo a dar clases, pero sin comida. O pongo la paila. Porque estoy sin trabajo, porque me quedé sin trabajo, porque tengo trabajo de meses nada más. O sea, de verdad una cosa afecta a otra y esto hace de todo un problema mucho más grande. Claro, nadie puede estudiar con hambre. Y el gran reto que va a tener el próximo gobierno es que estén los docentes a tiempo en la aula de clases, tengamos una metodología didáctica adecuada, que los niños más vulnerables de este país tengan acceso al internet y que tengan comida en los centros escolares. Aunque usted no lo crea, muchos niños del campo, de las áreas vulnerables, sus padres los mandan a estudiar para tener una comida al día, garantizada, porque no lo tienen. Y eso no puede ser que a esta altura nosotros iniciemos el año escolar sin los docentes nombrados. Eso no puede ser. De verdad. Y más cuando estamos viendo, a ver, doctor Cañizales, que Panamá es uno de los países que va a tener mejor crecimiento en la región. Y hablamos solamente de crecimiento económico. Pero entonces cuando lo comparamos con desarrollo social, o sea, estamos años luz. Sí, mire que eso era cierto hasta hace poco. Panamá ya no está entre los primeros países que va a tener mejor crecimiento económico. Se calcula que Panamá puede tener 2.5. Estamos como en el 5º lugar. Hemos perdido hasta esos espacios competitivos internacionalmente. Pero sin embargo, quiero llamar la atención en la premedia. La cobertura de la premedia, ahí tenemos un grande problema. Ahí empieza el declive académico y se refleja en el 8º, 9º año del sistema educativo. Es nuestro cuando estudiantes empiezan a salirse, empiezan a tener dificultad en esa materia que acaban de presentar acá. ¿Qué vamos a hacer para mejorar eso? Cobertura con calidad significa que necesitamos cambiar el método didáctico de enseñanza. Tenemos que formalizar más la profesionalización docente. Tenemos que crear una carrera docente para evitar que cada vez que viene un gobierno se hable de aumento. Dentro de la carrera docente, ahí están especificados los criterios que se deben que tener para poder actuar. O sea, un escalafón también de salario se puede meter allí. Eso. Y ya llegó el momento de hacerlo, que ya no podemos seguir perdiendo más clases. Miren, no hemos cumplido y lamentablemente nos dejamos llevar por la emoción de iniciar y perdimos muchas clases y seguiremos perdiendo. Panamá tiene demasiados días libres. Panamá tiene que prestarle atención y unir a la sociedad y entre todos decir, bueno, vamos a tomar esta decisión como lo han hecho otros países. ¿Quién toma esa batuta? Bueno, ¿el ministerio? Sí, el nuevo gobierno debe nombrar una comisión presidencial, ya sea un think tank o ya sea un centro de pensamiento, que va a ser la encargada de supervisar al ministro de Educación o ministra para que se le dé seguimiento a lo que es el COPEME. Es lo único más cercano que tenemos y lo único que ya está establecido por ley. Entonces, por ley. Hay que cumplirlo y hay que implementarlo. A ver, tenemos un COPEME, que es muy importante, y esto por norma, por sangre y fuego y lucha, está lo que decimos la hoja de ruta. Y de hecho, COPEME, hay un grupo de jóvenes unidos por la educación, establecieron una serie de análisis en el año 19, hicieron 19 propuestas, en el año este año 24 hicieron 20 propuestas. Hoy día en esas propuestas se ha definido claramente que la única que sacó A en la evaluación de todos estos criterios fue COPEME. Significa que todavía tenemos muchos problemas que resolver y COPEME no se ha implementado todo el proceso por otros temas que no vale la pena entrar aquí, pero yo creo que llegó el momento de actuar porque el destino no alcanzó. Vamos a temas tan elementales como el mantenimiento de los centros educativos. Rapidito, o sea, tengo un FESE y el FESE lo tengo ¿para qué? Se asigna, aquí no vienen los directores, profesor Cañizales. Y claro, es que para mover un peso aquí es un dilema por la burocracia y las trabas que tenemos que hacer. Sí, pero también hay que capacitar a los directores de los centros escolares de el uso y administración del FESE, porque el FESE se utiliza hasta cierto tope. Hay un tope que puede, después de $50.000 hay que pedir permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sí se puede hacer
con interés, con entusiasmo y con políticas públicas. Hay que desarrollar política pública de Estado sostenible, que la educación pase a tema de Estado. No puede seguir estando la mano política en las decisiones del Ministerio de Educación. Vamos a estar pendientes, pensamiento crítico, el análisis de mi entorno, la capacidad analítica. ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, ese es el tema, que tenemos que empezar a desarrollar el pensamiento complejo, que el pensamiento complejo no es más que un pensamiento de orden superior y además es la relación que existe entre el pensamiento crítico y el pensamiento del arte. Esa fusión es lo que nos da el pensamiento complejo, que es lo que nos permite sintetizar, analizar y lograr los objetivos académicos. Miguel Ángel Cañizales, especialista de educación, docente universitario, presidente de TINCA, que es un gremio de pensamientos ahí con nosotros. Gracias por ayudarnos para entender un poquito la dinámica y sobre todo los desafíos, que son muy grandes, doctor. Pero vamos a lograr ese gran cambio que requiere Panamá. Uniendo a Panamá en la educación, todos vamos a ganar. Gracias, muy amable por venir, doctor. Muchas gracias. A esta hora hay más que contar.